En verdad, Guzmán no controlaba nada. Mayo Zambada sí. A pesar de jactarse ante sus subordinados, sicarios y, básicamente, cualquiera que estuviera al alcance de su oído de que nunca sería detenido vivo, después de casi hacer explotar un coche en el que viajaba para eludir el arresto. Después de ser el capo di tutti capi de México durante 4 décadas, el Mayo ha sido finalmente traicionado por el hijo de El Chapo, su hermano de armas. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel mexicano de Sinaloa, ha sido detenido por agentes federales estadounidenses en El Paso, Texas. A life lived in hiding. Al enterarse de la detención de un líder de cártel aún más poderoso que El Chapo, un hombre que vivió casi hasta los 80 años sin ser detenido nunca, sin perder un ápice de poder y sin ser traicionado ni asesinado, la pregunta que muchos se hicieron y la que usted también se está haciendo es: ¿quién es este El Mayo? ¿Por qué nunca he oído hablar de él? Y realmente, ¿cuánto poder puede tener cuando los capos de los que solo oímos hablar son Escobar y El Chapo? Son preguntas válidas, pero debemos entender algo. No es que la existencia del Mayo fuera completamente secreta. El gobierno sabía de él. Simplemente no podían atraparlo. Era tan escurridizo que llevó al gobierno estadounidense a tomar medidas extremas. Así fue como se convirtió en un objetivo de alto valor con una enorme recompensa por su cabeza. Al principio, la recompensa era de solo $5 millones, pero en septiembre de 2021 se aumentó a 15 millones. Una vez más, ¿cómo evadió a las autoridades durante tanto tiempo? La historia de Ismael El Mayo Zambada, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, es una de las más fascinantes del mundo del crimen organizado. A pesar de ser uno de los hombres más buscados tanto por Estados Unidos como por México, El Mayo ha logrado evitar su captura desde que tenía 16 años. He aquí un desglose de los factores clave que han contribuido a su extraordinaria capacidad para permanecer libre. 1. Tenía astucia y experiencia como veterano del tráfico de drogas. El Mayo ha estado muy implicado en el tráfico de drogas desde los años 80, lo que le da más de 4 décadas de experiencia. Su amplio conocimiento del funcionamiento de las fuerzas de seguridad le ha permitido adelantarse a las capturas. También era conocido por su capacidad para cambiar constantemente sus tácticas, métodos operativos y ubicaciones. Esta adaptabilidad hace que sea difícil para las autoridades predecir sus movimientos o estrategias. 2. Corrupción y sobornos muy arraigados. El Mayo tenía fuertes conexiones con políticos, policías y militares. Estas relaciones le garantizan protección y avisos anticipados sobre posibles redadas o investigaciones. El Mayo mantenía en nómina a su extensa red de informantes y funcionarios, lo que dificultaba enormemente que las fuerzas de seguridad pudieran llevar a cabo operaciones sin verse comprometidas. Esta corrupción generalizada crea un escudo protector a su alrededor. Otro de sus métodos era la estructura basada en células del cártel de Sinaloa. El cártel opera utilizando una estructura descentralizada basada en células. Esto significa que varias células independientes gestionan diferentes aspectos del negocio, lo que dificulta el seguimiento directo de las actividades hasta El Mayo. Incluso si una célula se ve comprometida, la organización en su conjunto permanece intacta. Físicamente, era muy difícil localizar a El Mayo, ya que a menudo se escondía en zonas remotas y escarpadas de México. Estas regiones no solo son de difícil acceso, sino que también están controladas por sus leales, lo que las hace peligrosas para que se infiltren las fuerzas del orden y los cárteles rivales. Dispone de numerosos refugios y escondites entre los que puede moverse, y a menudo lo hace sin previo aviso. Este movimiento constante hace que a las autoridades les resulte difícil determinar su ubicación exacta. Además, los miembros de la familia de El Mayo están profundamente integrados en las operaciones del cártel, formando un círculo íntimo muy unido y leal. Esta lealtad familiar reduce la probabilidad de traición. También se informó de que tenía la capacidad de inspirar una profunda lealtad entre sus seguidores, lo que significa que es menos probable que cooperen con las autoridades, incluso bajo presión. Esta lealtad actúa como otra capa de protección que le ha durado desde finales de los 70. Él también se benefició del débil sistema judicial. La corrupción y la ineficacia del sistema judicial mexicano han puesto a menudo en peligro los esfuerzos por capturar y procesar a los líderes de los cárteles. Incluso cuando las fuerzas del orden logran avances, estas debilidades sistémicas suelen echar por tierra sus esfuerzos. Y, por último, aunque EEUU ha solicitado su extradición, existen varios retos en materia de extradición. El proceso es complicado y políticamente delicado. Estos desafíos a menudo paralizan los avances significativos para llevarlo ante la justicia. Por ejemplo, el intento de detención de 2009.
Una importante operación destinada a capturar a El Mayo en 2009 se vio comprometida en el último momento debido a una filtración dentro de las fuerzas de seguridad. Este incidente pone de relieve el reto que supone su extensa red de informadores. Esto no quiere decir que la vida de El Mayo no se viera afectada por las inmensas presiones de su imperio criminal. La vigilancia constante y la persecución implacable de las autoridades estadounidenses y mexicanas pesaban mucho sobre él. Como a cualquiera, vivir como un fugitivo, incluso uno tan escurridizo como El Mayo, exigía un estilo de vida de vigilancia y evasión constantes. El Mayo estaba sometido a una vigilancia casi constante, y las fuerzas del orden dedicaban importantes recursos a seguirle la pista. Se utilizaron drones, escuchas telefónicas e informantes para localizarlo. Este incesante escrutinio obligó a El Mayo a adoptar medidas extremas para mantenerse fuera de su alcance. Una de sus principales tácticas consistía en cambiar con frecuencia de identidad. El Mayo solía fingir nuevas apariencias y adoptar diferentes alias para mezclarse en diversos entornos, ya fuera dejándose crecer la barba, cambiando de peinado o utilizando documentos de identidad falsos, dificultaba enormemente a las autoridades la confirmación de su identidad. Estos cambios de identidad, unidos a su profundo conocimiento de las regiones en las que operaba, le permitían moverse por paisajes rurales y urbanos sin llamar la atención. El Mayo también dominaba el arte de vivir en escondites seguros. Sus refugios solían estar ocultos en zonas remotas, sobre todo en terrenos escarpados, donde las posibilidades de ser detectado eran escasas. Uno de sus escondites más famosos era una granja situada entre cadenas montañosas. La geografía natural de la zona proporcionaba una capa adicional de seguridad, haciendo casi imposible que las fuerzas del orden se acercaran sin ser detectadas. Esta granja, como muchos de sus escondites, estaba fortificada con guardias leales, sistemas de vigilancia avanzados y múltiples rutas de escape, lo que garantizaba que El Mayo pudiera huir en cualquier momento en caso de necesidad. Sus tácticas de evasión no se limitaban a la seguridad física, sino que también incluían algunas medidas de contravigilancia. Las operaciones de El Mayo utilizaban comunicaciones clandestinas para adelantarse a las fuerzas del orden. Su organización vigilaba los movimientos de la policía y el ejército, y a menudo recibía soplos de políticos y agentes de la ley sobre redadas planeadas, lo que le permitía reubicarse antes de que llegaran las autoridades. Su círculo íntimo estaba meticulosamente controlado, y la confianza era un bien escaso, lo que garantizaba que solo los más leales conocían su paradero. Sin embargo, la constante necesidad de eludir la captura hizo mella en la vida de El Mayo. Vivir aislado, en constante movimiento y sin poder establecerse en un lugar fijo, le impedía llevar una vida normal. Su familia, aunque leal, también vivía bajo la misma sombra, sabiendo que cualquier error podía llevarle a él y a ellos a la perdición. El estrés y la paranoia que conllevaba una vida así, aunque necesarios para su supervivencia, dejaron inevitablemente su huella en El Mayo, creando un hombre que, a pesar de su poder, vivía con el miedo constante a ser atrapado. Hasta su secuestro y posterior entrega a las autoridades estadounidenses, El Mayo creía que sus estrategias y su estilo de vida eran suficientes para mantenerse a salvo. Había sobrevivido en un mundo en el que pocos podían durar tanto como él, eludiendo la captura durante décadas mientras dirigía una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su confianza no se debía solo a sus tácticas de evasión, sino también a su reputación como líder de un cártel amistoso y querido. El Mayo era considerado a menudo como un hombre que encarnaba la vieja guardia del narcotráfico, un individuo sencillo pero astuto que valoraba la lealtad, el honor y los códigos que antaño regían el AMPA. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que gobernaban con miedo y brutalidad, El Mayo era conocido por su actitud accesible y sus sólidas relaciones personales con sus sicarios. Trataba a sus hombres no solo como empleados, sino como miembros de su familia, ganándose su profundo respeto y su lealtad inquebrantable. Este sentido de la camaradería hacía menos probable que alguien de su círculo íntimo le traicionara, ya que no le veían solo como un jefe, sino como una figura paterna que cuidaba de ellos y de sus familias. La sencillez de El Mayo también era evidente en su vida personal. A pesar de la riqueza y el poder que conllevaba dirigir el cártel de Sinaloa, mantenía un estilo de vida humilde. Era conocido por preferir los entornos rurales y discretos a la opulencia que caracterizaba a muchos otros líderes de cárteles. Este enfoque realista le ayudó a pasar desapercibido durante tanto tiempo. No hacía ostentación de su riqueza, y sus movimientos eran a menudo indistinguibles de los agricultores y ganaderos de las zonas que controlaba. Psicológicamente, la adhesión de El Mayo a los valores de la vieja escuela le distinguía en el despiadado mundo del narcotráfico. Su palabra era oro,
Si prometía algo o daba su palabra, era conocido por cumplirla, tanto en los negocios como en los asuntos personales. Esta reputación de honradez e integridad, incluso en el mundo criminal, le convirtió en una figura de confianza tanto para sus aliados como para sus enemigos. También le ayudó a construir un cártel de éxito que no solo era temido, sino también respetado. Esta combinación única de accesibilidad, sencillez y adhesión a un código de honor permitió a El Mayo mantener el control de su cártel durante tanto tiempo. Creía que estos rasgos, junto con sus tácticas de evasión, bastaban para mantenerse a salvo indefinidamente, o al menos hasta que muriera por causas naturales. Sin embargo, la vida que llevaba, por muy calculada y honorable que le pareciera, seguía basándose en el crimen y el engaño. Al final, incluso los líderes más queridos y astutos pueden caer, como acabó haciendo El Mayo, traicionado por el mismo mundo que creía haber dominado, por el hijo del mismo hombre junto al que construyó su imperio. La traición y captura de El Padrino. El Mayo fue básicamente un padrino. Su influencia en México y en el mundo a través del tráfico de drogas ha sido profunda y devastadora. Como líder clave del cártel de Sinaloa, desempeñó un papel fundamental en el fomento del tráfico mundial de drogas, contribuyendo a la disponibilidad generalizada de estupefacientes como la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Sus operaciones provocaron innumerables muertes por sobredosis y violencia, además de desestabilizar muchas regiones de México. El alcance del cártel se extendió mucho más allá de sus fronteras, afectando a países de toda América y Europa, donde las drogas procedentes de Sinaloa inundaron los mercados estadounidenses e internacionales. Además, la corrupción que perpetuó erosionó profundamente la confianza en las instituciones mexicanas, contribuyendo al ciclo de violencia e impunidad. Los costes sociales y económicos han sido inmensos, y comunidades enteras de México han sufrido las consecuencias de las brutales guerras de los cárteles. Para las personas ajenas a su cártel, el legado de El Mayo es de destrucción y sufrimiento, dejando un impacto duradero que sigue resonando mucho después de su caída. ¿Cómo cayó? La detención de Ismael El Mayo. Zambada marca un punto de inflexión en la lucha contra los cárteles de la droga. No fue una victoria cualquiera de las fuerzas del orden, sino un acontecimiento meticulosamente orquestado, que incluye traiciones y negociaciones secretas, lo que condujo a la caída de un hombre que había eludido la captura durante décadas. La traición comenzó en el seno mismo del cártel de Sinaloa, cuando Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre El Chapo, trató de ganarse el favor de las autoridades estadounidenses. El Mayo, una figura que había vivido según un código de honor y lealtad de la vieja escuela, se vio sorprendido por una emboscada que violaba los mismos principios que había defendido durante años. Para Zambada, las reuniones eran sagradas, especialmente las destinadas a negociar treguas o discutir asuntos delicados, y tenían un código. Nada de ataques durante las reuniones. Sin embargo, fue durante una de esas reuniones cuando Guzmán López atacó. Los detalles exactos de cómo atrajeron a El Mayo siguen siendo objeto de especulación. Muchas fuentes afirman que supuestamente estaba mirando propiedades en venta en México, pero el resultado fue claro. Zambada fue secuestrado, esposado y vendado por hombres vestidos de militar. Lo metieron en la parte trasera de un camión y se dirigieron a toda velocidad a una pista de aterrizaje privada, donde le esperaba un avión para cruzar la frontera. El destino era un pequeño aeropuerto cerca de El Paso, Texas, donde agentes federales estadounidenses esperaban para detenerlo. Este acto de traición resulta aún más chocante si se tiene en cuenta el motivo. Guzmán López, buscado por tráfico de fentanilo y otras drogas, vio la oportunidad de protegerse y posiblemente reducir su propia condena, entregando a Zambada a EEU. Fue una maniobra que muchos califican de despiadada puñalada por la espalda, pero que podría salvarle del mismo destino que había corrido su padre, la vida en una prisión de máxima seguridad. Como ven, la detención de Zambada no se produjo en el vacío. Fue la culminación de años de recopilación de información, vigilancia y operaciones encubiertas por parte de múltiples agencias estadounidenses, incluidos el FBI y Homeland Security Investigations. Durante años, Zambada se las había arreglado para escabullirse entre los dedos de las fuerzas del orden, utilizando su imprevisibilidad y su estilo de vida de perfil bajo como sus mayores defensas. A menudo viajaba solo en vehículos discretos, a veces en un Volkswagen verde con los cristales tintados, eludiendo su captura una y otra vez. Trágicamente, a pesar de su astucia, la caída de Zambada se vio facilitada en última instancia por su confianza en las viejas costumbres, una confianza que Guzmán López, de los Chapitos, explotó en su beneficio. Cuando Zambada fue trasladado a Estados Unidos, se especuló sobre si había sido obligado a subir al avión o si había negociado en secreto su rendición.
Su abogado afirmó que Zambada había sido superado y llevado contra su voluntad, pero la verdad oficial sigue sin estar clara. La captura de Zambada conmocionó al mundo de los cárteles, ya que muchos le consideraban una figura intocable, que había sobrevivido a varios presidentes mexicanos y a innumerables intentos de asesinato. Su detención marcó el fin de una era, ya que el último de los líderes del cártel de la vieja guardia fue finalmente abatido. El día de su captura, Zambada compareció ante un tribunal de Texas, donde se declaró inocente de una serie de cargos federales. El Departamento de Justicia se mantuvo hermético sobre los detalles del caso, negándose a comentar las circunstancias de la detención de Zambada o el papel que Guzmán López desempeñó en su captura. En cuanto a Guzmán López, fue detenido junto a Zambada y compareció por primera vez ante un tribunal de Chicago, donde también se declaró inocente. Su hermano Ovidio, extraditado a Estados Unidos el año anterior, también se enfrenta a cargos en Chicago. Pero, ¿cómo empieza una historia como esta? ¿Cómo se asciende hasta convertirse en uno de los mayores, pero más evasivos jefes de cártel? Cuando se les pregunta, varios opinan que el Mayo estaba destinado a meterse en el negocio de la droga. La construcción del cártel de Sinaloa nacido el 1 de enero de 1948 en la comunidad rural de El Álamo, Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García, estuvo rodeado de pobreza y escasas oportunidades. En Sinaloa, el dinero escaseaba y la comida también. La influencia del narcotráfico era omnipresente y muchos jóvenes se vieron arrastrados a esa vida como medio de supervivencia. Para el Mayo, no era solo una cuestión de supervivencia, sino también un camino hacia el poder y la influencia que pocas otras vías podían ofrecer en su situación. A los 16 años, el Mayo ya se había introducido en el tráfico de drogas. En los años 60, el tráfico de marihuana y opio estaba en auge en México, especialmente en regiones como Sinaloa, que se estaba convirtiendo en una pieza clave del narcotráfico. El Mayo aprendió rápidamente los entresijos del negocio, desde el cultivo hasta la distribución, y demostró ser un operador astuto y capaz. Sus primeras experiencias en el tráfico de drogas sentaron las bases de su ascenso en el submundo criminal, donde acabaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes. Las primeras aventuras de El Mayo fueron a pequeña escala, pero su ambición le llevó a ampliar sus operaciones. Comprendía la importancia de establecer contactos y redes, tanto locales como internacionales. Esta comprensión le serviría más tarde para ascender en el escalafón del narcotráfico. En la década de 1980, cuando la cocaína se convirtió en la principal droga traficada desde Sudamérica a Estados Unidos, El Mayo se dio cuenta de los enormes beneficios potenciales y empezó a cambiar su enfoque. Su capacidad para adaptarse al cambiante panorama del narcotráfico le diferenció de muchos de sus contemporáneos. El punto de inflexión en la carrera de El Mayo se produjo cuando se asoció con Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo, que también era de Sinaloa, tenía comienzos y aspiraciones similares. Ambos estaban decididos a construir un imperio y juntos fundaron el Cártel de Sinaloa. El Mayo aportó sus amplios conocimientos del tráfico de drogas, sus contactos internacionales y su experiencia en logística, mientras que el Chapo contribuyó con su despiadada ambición y su habilidad para eludir a las fuerzas del orden. Su colaboración permitió al Cártel de Sinaloa convertirse en una fuerza dominante en el tráfico mundial de drogas. Bajo su liderazgo, el cártel amplió considerablemente sus operaciones, controlando vastos territorios en México y estableciendo sólidas rutas de contrabando hacia Estados Unidos. El cártel de Sinaloa se hizo famoso por sus sofisticadas operaciones, en las que utilizaba túneles, submarinos y otros métodos innovadores para transportar la droga. Este nivel de organización y eficacia se debió en gran medida a los esfuerzos combinados de El Mayo y El Chapo, que supieron complementar sus puntos fuertes. Sin embargo, su alianza no estuvo exenta de dificultades. La relación entre El Mayo y El Chapo fue compleja, marcada por periodos de cooperación y rivalidad. Ambos eran poderosos y ambiciosos, lo que provocó tensiones ocasionales por el control y la estrategia. A pesar de estos retos, lograron mantener una asociación funcional, entendiendo que su colaboración era mutuamente beneficiosa. Con el tiempo, mientras El Chapo se convertía en la cara pública del cártel, El Mayo prefería permanecer en la sombra, evitando los focos y siendo escurridizo a las fuerzas de seguridad. Esta estrategia le permitió mantener un perfil más bajo y evitar el intenso escrutinio que finalmente condujo a la captura de El Chapo. La preferencia de El Mayo por operar entre bastidores es una de las razones clave por las que ha logrado eludir su captura durante tantos años, convirtiéndose en uno de los hombres más buscados del mundo. Era el último hombre de la lista mexicana de los 37 narcotraficantes más buscados. Bajo la dirección estratégica de El Mayo, el cártel de Sinaloa no solo sobrevivió a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2014, sino que floreció
expandiendo su alcance e influencia a un nivel sin precedentes. El Mayo, que durante mucho tiempo había operado en la sombra, emergió como el verdadero cerebro del cártel, utilizando sus décadas de experiencia y su profundo conocimiento del tráfico de drogas para consolidar su posición como posiblemente el narcotraficante más poderoso del mundo. El enfoque de liderazgo de El Mayo era muy diferente del de El Chapo. Mientras que El Chapo se hizo famoso por sus audaces fugas y su imagen pública, El Mayo mantuvo un perfil bajo y dirigió el cártel con mayor discreción. Como jefe del cártel de Sinaloa, El Mayo demostró ser un experto en estrategia. Tras la detención de El Chapo, muchos anticiparon una violenta lucha por el poder dentro del cártel, similar a la que se había producido en otras organizaciones criminales. Sin embargo, bajo el liderazgo de El Mayo, el cártel de Sinaloa evitó las luchas internas y el derramamiento de sangre que habían asolado a sus rivales. En su lugar, el cártel siguió operando sin problemas, manteniendo su dominio en el comercio mundial de la droga. De hecho, la violencia en los bastiones del cártel disminuyó el año siguiente a la captura de El Chapo, lo que demuestra la capacidad de El Mayo para mantener el orden y el control. El éxito de El Mayo puede atribuirse a su profundo conocimiento del funcionamiento interno del cártel y a su habilidad para navegar por el complejo panorama del tráfico de drogas. Desempeñó un papel crucial para garantizar que las operaciones del cártel no se vieran perturbadas por la ausencia de El Chapo. Su influencia se extendía mucho más allá de Sinaloa, y los tentáculos del cártel llegaban hasta Estados Unidos, Europa y otros países. La Administración para el Control de Drogas, DEA, llegó a reconocer que tal vez habían subestimado la influencia y el poder de El Mayo sobre el mercado de la droga estadounidense, lo que pone de relieve su capacidad para operar eficazmente entre bastidores. En el contexto más amplio de la estructura del cártel de Sinaloa, el papel de El Mayo era similar al de una figura de padrino. El cártel funcionaba más como una confederación de organizaciones criminales, con una estructura de liderazgo horizontal que se asemejaba a un consejo de administración. Este enfoque descentralizado significaba que ningún individuo, ni siquiera El Chapo, tenía el control absoluto de las operaciones del cártel. Sin embargo, la amplia experiencia de El Mayo, su perspicacia estratégica y sus profundas conexiones dentro del cártel lo convirtieron en la figura más influyente dentro de esta estructura. Incluso cuando la notoriedad de El Chapo creció, muchos dentro del narcotráfico reconocieron que El Mayo era el verdadero poder detrás del cartel. Su capacidad para mantener el control y guiar al cártel en tiempos turbulentos consolidó permanentemente su reputación como figura de padrino, más poderoso e influyente incluso que El Chapo. Su discreción, combinada con su brillantez estratégica, le permitieron construir un imperio que sigue dominando el tráfico mundial de drogas hasta nuestros días. La caída del imperio. ¿Cómo se introdujo El Mayo Zambada en el narcotráfico en los años 80? Empezó trabajando con miembros del Cártel de Guadalajara, considerado generalmente como la primera organización moderna del narcotráfico mexicano. Cuando a finales de los 80 detuvieron a varios de sus principales jefes, el Cártel de Guadalajara se dividió en varias facciones. Fue entonces cuando Zambada se alió con El Chapo, y juntos fundaron y han dirigido desde entonces el Cártel de Sinaloa, junto con otros socios, a partir de los años 90. También es de dominio público que El Chapo fue detenido y encarcelado 2 veces por las autoridades mexicanas, antes de fugarse de prisión en 2001 y 2015. Tras su tercera captura en 2016, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. Un tercer presunto líder del cártel, Ignacio Coronel Villarreal, fue asesinado por soldados mexicanos en 2010. ¿Notan cómo, mientras sus socios caían, Zambada se limitaba a pasar desapercibido? Se dice que solo asomó la cabeza una vez, cuando concedió una entrevista al semanario mexicano Proceso en 2010, en la que se jactó de que las autoridades estuvieron a punto de atraparle en 4 ocasiones distintas, pero en todas ellas pudo escapar. Mientras Zambada ha estado prófugo, el resto de su familia no ha tenido tanta suerte. Su hijo, Ismael Zambada hijo, su hermano, Jesús Zambada, y su sobrino, Jesús Zambada hijo, fueron detenidos en Ciudad de México en 2008. Otro hijo, Vicente Zambada, fue detenido en 2009. Un tercer hijo, Serafín Zambada, fue detenido en 2013 y liberado de una prisión estadounidense en 2018 tras cumplir su condena. Tanto su hermano, Jesús, como su hijo, Vicente, testificaron contra El Chapo en su juicio en Nueva York en 2019 y también implicaron a El Mayo en el tráfico de drogas con sus testimonios. Con la nueva recompensa de $15 millones, Zambada tiene ahora la segunda recompensa más alta por su cabeza de todos los presuntos narcotraficantes de México. Solo Rafael Caro Quintero, buscado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985,
ofrece una recompensa mayor, $20 millones. La traición de Guzmán López a El Mayo es un duro recordatorio de la naturaleza despiadada y en constante evolución de la dinámica de los cárteles. Mientras que Zambada se había regido por un código de honor, la generación más joven, representada por los hijos de El Chapo, los Chapitos, demostró que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, incluso si eso significaba traicionar a los suyos. Para las fuerzas del orden, la captura de Zambada fue una victoria significativa, pero también puso de relieve los retos que sigue planteando el desmantelamiento del cartel de Sinaloa, una organización criminal que ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse y prosperar ante la adversidad. Y esa es la historia jamás contada de la trágica caída de un hombre que se consideraba intocable. ¿Quiere descubrir más secretos? Haz clic ahora en el vídeo de tu pantalla y ponte manos a la obra con tu próxima trepidante historia.